Al final Macri chocó el país y lo dejó a oscuras. Un apagón formidable que atañe no solamente a la Argentina, sino que también tuvo sus repercusiones, pero producidas desde la Argentina, en el Uruguay y una partecita del Brasil. 50 millones de personas quedaron a oscuras, 44 millones y más de argentinos que no sabían entre las 7 de la mañana y las 2 de la tarde qué iban a hacer con sus vidas. Cientos de personas que quedaron en los ascensores, los semáforos que no marchaban, el caos de la ciudad, de las ciudades, porque esto ocurrió en todo el país. Una auténtica vergüenza. No solamente el apagón, porque no había ninguna previsibilidad al respecto, sino la falta de explicaciones. No tenían la menor idea. Pasaban las horas y Macri decía, ahí está Lopetegui, les va a explicar él. Y Lopetegui se paró y dijo, esto no tiene una explicación racional posible, no sabemos qué es lo que sucedió. Pero sí estaban en condiciones de decirnos que nunca más iba a ocurrir. ¿Cómo podían señalar? Si no sabían de qué se trataba, que nunca más habría de acontecer un episodio como este, que estamos reflejando allí en la oscuridad absoluta y total de la Argentina. Una auténtica metáfora de lo que está sucediendo en el país. Estamos a oscuras, no solamente en la falta de luz, sino que estamos a oscuras en lo económico, en la justicia, en la enseñanza, en lo científico. Alguien apagó la luz. Hace 3 años y medio que alguien movió la perilla y nos ha dejado en una situación como esta. Esa pantalla en negro, que me gustaría tomarla otra vez porque está hablando de lo que ha sucedido en la Argentina de estas horas. 7 horas más tarde del episodio reaccionó Macri, que estaba durmiendo, era un domingo, se levanta tarde, nadie le avisa, nadie le señala, mire lo que está pasando, algo hay que decir. Un tuit, no una cadena, no una explicación a todo un país que estaba desesperado por saber qué era lo que ocurría. Un tuit 7 horas después, ya cuando por lo menos podía tener la ventaja de decir, esto lo estamos acomodando. Y después los funcionarios, que no tienen la menor idea de lo que estaban diciendo. Lopetegui y Luchilo, diciendo algo que no sirvió para nada, pero que por lo menos queremos dejar constancia de lo poco que entienden. Una falla en el sistema de transporte del litoral, fallas que ocurren con asiduidad, tanto en el sistema argentino como en cualquier sistema de otro país. Esa falla no es algo anormal o extraordinario. Fue una falla típica de días de humedad, la verdad, o de tormentas, en los cuales hay baja de aislaciones, con lo cual aparecen fallas, cortocircuitos. Al final, como decíamos, lo chocó. E inmediatamente, ¿qué hace el gobierno siempre? Ante cualquier circunstancia, de la mano de Macri y de todos los funcionarios, ver a quién puede echarle las culpas. Pero esto estaba muy claro que es una cuestión referida al gobierno. Si la seguridad energética del país estuviera en otras manos, lamentablemente también puede decirse que está en otras manos, pero son las mismas. Son ellos los que están absolutamente a cargo de todo. Primero veamos cómo desmintió Yacyretá el primer intento del gobierno de echarle la culpa, porque era por allí más o menos que había ocurrido la situación. Yacyretá desmiente que el corte de energía se haya originado en la central. El apagón no tuvo su origen en la central hidroeléctrica Yacyretá. Para que lo sepan, le dijo al gobierno, mejor mirar para el lado de Transener, como hizo la gente del Destape y la gente de Infobae. Vayamos por partes, ahí está. La empresa amiga de Macri, no solo amiga de Macri, posiblemente sea de Macri, y Mindlin un testaferro. Y si no, Mindlin es el amigo, el hombre que lavó dinero junto con la familia de Macri en la reparación histórica para los jubilados. La empresa del amigo de Macri se benefició con las tarifas y fue responsable del apagón. Se animó a decir el Destape. Transener mejoró sus resultados. Hay que decir, tanto los mejoró, que hace 2 o 3 meses repartieron entre ellos 3.000 millones de pesos. Le va fantástico a los inversores de Mindlin, le va muy mal a quienes son las personas a las que le tiene que prestar servicio, los usuarios de Mindlin, lo pasa muy mal. Mire lo que dice Infobae, que no es Pravda, ya sabemos, y ahí está marcando que la Torre 412, un bypass energético, el rol de Transener y otras dudas sobre el apagón histórico, porque es histórico lo que ha ocurrido. Inmediatamente hubo reacciones políticas. Vamos a tomar una del candidato a presidente Alberto Fernández, que escribió un tuit señalando la implicancia que esto tiene desde lo político también para el gobierno. Subieron las tarifas tanto como sus amigos les reclamaron, sus amigos Mindlin,
y generaron el apagón más grande de la historia. No es Venezuela, es Argentina. Ya es hora de darse cuenta. Claro, porque hablan permanentemente de Venezuela y las cosas le pasan a la Argentina. Pensar que hace 2 años y medio estábamos al borde del colapso energético y cambiamos las reglas, nos pusimos a trabajar y este verano vamos a comenzar la primera exportación de gas a Chile, después de tantos años. Y aspiramos no solo a abastecer a Chile, sino a abastecer al mundo con nuestra energía. Y además, cuanto más energía podamos producir y vamos a producir, más barata va a ser para los argentinos. Acaba de mostrar Julia Estrada hace un ratito nada más que todo lo que está diciendo son paparruchadas. Una vergüenza. Siempre lo fue. Cada uno de sus discursos lo son. Pero mucho más todavía cuando está hablando de esa manera de lo que estaban haciendo ante la mirada del mundo, que es lo único que suele preocuparle. A lo mejor porque tiene que ir mañana a pedir prestado a algún lado. Es un dislate permanente lo del gobierno. Como aquello de la mesa de Legrand diciendo, como siempre, apuntando a Venezuela, que es lo único que se le ocurre para su campaña política. ¿Por qué no habla de lo que pasa en la Argentina? ¿Qué habla de Venezuela? Hay hambre en Venezuela, mucha gente lo está pasando mal. ¿Y acá? ¿Y por casa? ¿Cómo andamos? Hay un apagón tremendo en Venezuela que puede ser un sabotaje, que posiblemente lo haya sido, de los Estados Unidos que tanto juega contra Venezuela. Aquí tuvimos un apagón y ni siquiera saben por qué fue. Lo único que saben es que nadie lo saboteó quizás el gobierno a sí mismo. Veámoslo con la Legrand. Si nosotros no aumentamos las tarifas, estábamos a una materia de Venezuela, nos íbamos a quedar en un apagón general. Claro, Venezuela, siempre Venezuela. ¿Usted se acuerda cómo jugó Clarín en el tema del apagón que hubo en Venezuela? Un país en guerra contra los Estados Unidos, en guerra económica, en guerra mediática. Bueno, allá estaban, angustia y drama, después de 4 días de apagón en Venezuela. Hay otros títulos, pero vamos a mostrar, aunque sea uno más, de lo que Clarín decía allá arriba. Mire, el gran apagón, una pesadilla más para Venezuela. ¿Y para nosotros qué ha sido? Ah, no, para nosotros ha sido una circunstancia que Clarín, para calmarnos y mostrar que esto le pasa a todo el mundo, muestra algo que ocurrió hace 42 años en Nueva York, por circunstancias que rápidamente allí sí que fueron explicadas. Otro apagón histórico, el día que Nueva York vivió en tinieblas. No es un título de hace 42 años, es el título de hoy. Así juegan, tratando de minimizar el hecho de que hubo un apagón tremendo, atroz, con enormes pérdidas para la Argentina, diciendo, bueno, cuidado que esto también le puede suceder a Nueva York. Si le pasa a Nueva York, sería comprensible que nos ocurra a nosotros. Ahora, si le pasa a Nueva York, no es comprensible que pueda ocurrir en Venezuela, que es un país que está en guerra con todos los países neoliberales de la región. Pero Clarín hoy se lució también en un ataque violento, frontal, ya para nada disimulado, contra el Papa. Está muy enojado. Miren lo que escribe de Francisco hoy el diario Clarín. Vinculan al Papa Francisco con la operación Volver del kirchnerismo. Se trata de una escucha judicial, otra escucha judicial seguramente ilegal, pero eso no importa, entre el preso K, Juan Pablo Schiavi, y el ex embajador en el Vaticano. Está metido el Papa en todo esto. Nos hubieran avisado antes que estaba Francisco desatendiendo sus tareas en el Vaticano para ocuparse de la vida de los que están presos, los presos políticos de Ezeiza, y con ellos urdiendo una trama que ahora, qué suerte que Clarín en su ataque al Papa por lo menos viene a aclararnos. Era esto lo que estaba pasando. Nada menos que Francisco estaba metido en el asunto que después deriva en Ramos Padilla. Nada que hablar de que a Ramos Padilla lo quieren echar por el Consejo de la Magistratura, eso parece que no va a andar. Y si no, echando a Eslocar, un hombre de la Cámara de Casación, de los hombres de la justicia más importantes y más talentosos que tenga la República Argentina, esto determinado por sus escritos, por sus libros, por la importancia que tiene dentro de la sociedad jurista. Lo quieren echar a él para tener libre la Cámara de Casación en la sala que tiene que estudiar lo de Ramos Padilla. Si no está
Slokar, y pueden poner algunos de sus compinches tipo Bruglia, Bertuzzi, Irurson, toda esa gentuza que se maneja dentro de la justicia, puesta por Mauricio Macri, o mejor dicho, puesta por la gente de Clarín, entonces sí van a poder echar a Ramos Padilla como quieren. Pero estaba el Papa metido, con razones, lógico. Echan a Ramos Padilla, echan a todo el mundo, Slokar, sí, y el Papa, de paso, el Papa también es responsable. Ahí está el rostro del hombre que juega con todos sus alfiles, torres, gente pesada, para ir contra el Papa. Este es el enemigo del Papa. No es sorprendente. Este es verdaderamente, en materia mediática, si es verdad lo que dijo Víctor Hugo, que la mentira es el diablo, es el lógico enemigo que tiene que tener el Papa Francisco. Hablando del periodismo, estaba deleitándome con Sobredosis de TV, un programa impresionante. Y allá por las 21:23, Daddy Brieva colmó mi admiración por él diciendo esto. Yo creo que y esto me va a traer problemas, pero no me encanta, pero lo tengo que decir porque si no creo tumores. Yo creo que se tendría que hacer una CONADEP del periodismo, lo dije más de una vez. Acá hay un periodismo totalmente responsable de lo que ha pasado. Vos no podés, así, acá esmerilaron el gobierno de Cristina durante tiempo y tiempo y tiempo y tiempo. Una cosa es que Macri te haya dicho de que íbamos a estar mejor y te mintió por impericia, falta de experiencia, lo que sea. Pero acá hubo cierto periodismo que armó todo eso y trabó todo eso y me parece que no tendría que salir como indemne de todo esto. Me parece que habría que tener un juicio. Mintieron a toda una opinión pública que le creyó. Mi tía Elvira, mientras que compraba zapallito, 500 mangos cada zapallito, repetía que los bolsos de López habían sido revoleados, cuando nunca lo vimos revolear bolsos, siempre lo vimos dejar los bolsos, con la ametralladora, con todo eso. Pero mira cómo trabajó el periodismo, que el revoleo de bolsos de López, nunca se vio el revoleo de bolsos de López. Pero el periodismo es muy responsable de todo esto que ha pasado. Bueno, ahora con D'Alessio, Tornelli y demás, no, pero linkeándolo con lo que vos decís, sí, aunque estás hablando de un periodismo en otro aspecto, te lo sumo a algo bien coyuntural, bien de ahora, que Ramos Padilla de hecho lo está investigando. No, lógico, porque yo me reía mucho porque había programas que primero tiraron infiernos, fogonearon para que todo se pudre y qué sé yo. Y después cuando se dieron cuenta de que todo estaba pudriendo y nos estábamos matando en la calle, empezaron esos mismos conductores a decir, ¿qué nos pasa a los argentinos? ¿Por qué no podemos pensar como sociedad? ¿Qué sociedad queremos? Doctora, y llamaban a una psicóloga, doctora, ¿qué le pasa a los argentinos? ¿Por qué estamos tan violentos? Hijo de puta, estuviste fogoneando durante 2 o 3 años todo eso y ahora te quejas porque estamos enloquecidos. Un gran Daddy Brieva, para ayudarnos a entender lecturas que tienen siempre su margen de riesgo. A mí me gusta, porque él lo paga desde un lugar que no es periodístico. Él no trabaja de periodista, que tendría naturalmente en la naturaleza de la profesión la posibilidad de decir estas cosas. Lo dice de un lugar donde arriesga, donde después no le van a comprar entradas la gente que se enoja por lo que dice, no le van a sacar nota a los diarios que toman conciencia de que ellos están mencionados, siempre le van a tirar onda mala. Y yo valoro ese coraje porque él lo hace desde un lugar que podría estar tranquilo si pasa fantástico. Es un tipo gracioso, exitoso en la televisión, exitoso en el teatro. Y no les da el gusto de jugar apartado de su responsabilidad de ciudadano. Por eso, mi admiración. Hace un ratito, Julia Estrada presentó algo en ese informe formidable que hacía a partir del apagón y lo que es la vida energética en la Argentina. Yo me quedé con una de las placas, que me parece que esclarece un poco lo que estaba diciendo Daddy. Mire que hicieron daño, mire que embromaron para que se cayera aquello que le servía a la gente, para instalar esto que nos está matando entre apagones, hambre y todo lo demás. Usted tiene que mirar esta placa, acerquémonos todo lo que sea posible para que los números resulten bien grandes en la pantalla. Mire, en 1996 trabajaban, puestos de trabajo, electricidad, gas y agua, 34.500 personas. En el 2003, 7 años habían pasado, menos de 2.000 personas más habían conseguido trabajo. Claro, no había industrias, estaba todo parado, entonces la energía no necesitaba a quienes diesen
respuesta a la demanda. Mire 2003-2015. Pasó a 55.500, es decir, creció 52%. ¿Esto qué implica? Esto es un país que está laburando, es un país que está trabajando y que porque le da energía a mucha gente necesita a quienes trabajen dentro del mundo de la energía. Es una placa lapidaria para tanto mentiroso que hizo toda la fuerza para quitarle el trabajo a la gente. Está muy bien decir que a esas miles de personas, ese 52% que tenía trabajo, se lo dieron las políticas públicas. Y mire lo que es el aumento del 2015 al 2018, cuanto muchas más personas están procurando tener trabajo en la Argentina. El aumento es del 4%. Esta es una realidad que no permite ningún tipo de discusión. Entonces, tome nota, porque esto es lo que puede recuperar y esto es lo que va a seguir perdiendo. Estamos a unos meses de quitarnos de encima la gente que ha hecho un infierno de la vida de los trabajadores. Y además se sientan en cualquier lado y mienten. Dante Sica está mintiendo. ¿Sabe lo que va a decir? Lo va a escuchar ahora. Que lo peor ya pasó. Conoce esa frase, ¿no? Yo creo que el peor momento de la crisis ya lo pasamos. Estamos entrando ya a la etapa de donde empiezan a verse los signos de recuperación. Claramente nosotros trabajamos, como mueren empresas, nacen empresas, y esto no es un consuelo, porque hay que trabajar sobre aquellas que están teniendo problemas, pero claramente tenemos que recuperar el dinamismo de creación de empleo. La creación de empleo. No, si tienen un coraje. No tienen coraje. En realidad lo que tienen es protección mediática. Porque esto, como mentira, puede prosperar porque usted tiene el 90% del periodismo que llamamos dominante, ocultándolo, poniéndolo como título, y la gente, a lo mejor, el que no lo está pasando mal del todo, dice, bueno, entonces la mano viene un poco mejor, y el que lo está pasando mal, dice, y quizás entonces nos vamos a recuperar. No va a ser así. Esto será en cada jornada peor para el laburante. Para los ricos, fantástico. Para la clase media alta, y puede ser que haya soluciones, aunque ellos también están perdiendo. Pero para el trabajador, para el obrero, no hay recuperación posible, no hay trabajo de calidad, no hay trabajo con buen salario, no lo hay, porque esta gente no lo quiere. Si ellos en la portada, en su bandera, con Macri a la cabeza decían, el salario es un costo y por lo tanto hay que bajarlo, bajar el salario, su salario. Esto lo decían a usted. Y de repente apareció usted, algunos de ustedes, por supuesto, votándolo. Es increíble el tiro en el pie, por decir en el pie, que nos hemos dado. Otro poquito de Sica, mire qué tupé. La inflación no está jugada la inflación del año. Vos acordate que en estos meses estamos teniendo acomodamiento de precios regulados, y algunos precios, como era la carne, que estuvieron atrasados y de alguna manera corrigieron. Argentina es un país con una estructura mental inflacionaria. Está acá. El asunto es acá. Gracias, Sica. Gracias por esclarecernos. No es la cadena de los que forman precios, no es el descontrol del Estado, la falta de controles del Estado sobre los que nos dañan así. No, para nada. Es una cuestión mental, lo tenemos aquí. Nos parece que las cosas cuestan mucho más. Vamos al supermercado y algo en la cabeza dice esto es más caro y resulta que no debería ser así, según lo que dice este personaje. Todo lo peor ya pasó. Mire esto. Mientras la paritaria cierran en torno al 28, prevén que la inflación estará en el 42. ¿Y entonces cómo va a mejorar? Mientras Sica encorseta las paritarias en el 28, es él el que lo hace. Una consultora, EgoCo, vaticina que en el mejor de los casos la inflación va a bajar muy lentamente al ritmo de 2,5% mensual, cerrando el año en el 42%. Y sabe que va a pagar más ganancias. Mucha más gente está pagando más ganancias. Esto también, Sica podría explicarlo, aumenta el peso de ganancias sobre los salarios. Maldito impuesto al trabajo, decían. El impuesto a las ganancias sobre asalariados aumenta su carga en 2019 respecto al 2018. Pero lo peor ya pasó. Y ahora vienen los años en que vamos a crecer. Las transformaciones que hicimos empiezan a dar frutos, a sentirse.
Le va mal a la gente y Macri no lo quiere ver. Y eso que lo tiene en su propia casa es probable. Yo no creo que su señora directamente trabaje para la fábrica, pero tendría que saber, algún comentario le podría haber hecho, que cierra un textil, que trabaja para la marca de Aguada y quiere pagar el 30% de las indemnizaciones. Los echa y después le dice, mire, le vamos a pagar el 30%. Pero no, a mí me corresponden otros derechos, entonces ¿qué voy a hablar con mi abogado? Hable con quien quiera. Nosotros le vamos a pagar el 30%. La firma JS, que ofreció trabajar 3 horas, pero ante la imposibilidad de viabilizarlo, ofrece indemnizaciones del 30%. Esta es la realidad. Un país mejor. Mire lo que le está pasando a la gente que le creyó al país mejor. Aquello de Macri diciendo ahora la vivienda va a ser una realidad para los argentinos, como si hubiera estado mal el procrear. Gente que pagaba 5.000 en el 2015 sigue pagando 5.000 ahora. Lo que está mal es el UBA. Mire este informe sobre los créditos UBA. Fracasaron y expusieron la falta de una política habitacional, dice el cronista. Otro más que tiene que ver también con los créditos UBA. Estas placas que nos dicen, o hay algún título más para compartir. Si no, vamos a las placas, que son bien esclarecedoras sobre lo que nos está ocurriendo con los créditos UBA. Ahí lo movemos. Ahora lo buscamos. Es que son tantos los materiales. Mire, el drama de esta familia. Pidieron un crédito UBA para refaccionar su casa y ahora temen perderla. En Porteña, por un préstamo de 1.300.000, un matrimonio comenzó a pagar una cuota de 14.000. La de mayo le llegó por 29.800 y la deuda de 2 millones. ¿Puede haber estafadores iguales? ¿Qué necesidad tenían de estafar así a la gente? De mentirle de esta manera. ¿No alcanza con las estafas directas que les permiten robarse verdaderamente un país, como están haciendo? Verbigracia, lo que pasa con Mindlin, con Macri, con el apagón brutal, con las no inversiones, después de repartirse el dinero, 3.000 millones de pesos como hicieron, y tuvimos que vivir la circunstancia de ayer. Pues no les alcanza con todo eso. Tienen que mentirle a la gente. Mire lo que son los créditos UBA. Para que usted entienda, vamos a ir rápido con las placas. El préstamo se otorga en unidades UBA y se devuelve en esas unidades. UBA, ahí está la trampa. Hoy el UBA vale 37 pesos. Si te prestan 1 millón, te están dando 27.000 UBAs. En el día de mañana, si el UBA aumenta a 50, ya no vale 37, tenés que devolver 1.350.000. Es decir, la deuda se te actualiza con la inflación, igual que las cuotas. Siguiente placa. Esto es lo que le han hecho a la gente. Esta es la mentira posiblemente más atroz, porque esto es jugar con familias que dicen tenemos la casita, van con los hijos, entran, tienen un sueño y ahora están a punto de perderla. En 2018 aumentó 46,85 el UBA, pasando pasando de 21 a 31. En 2016 la unidad UBA valía 14, aumentó 141% en 3 años. La mentira, que es una pesadilla, no fue, es en tiempo presente una pesadilla. Préstamo de $70.000 para comprar vivienda de 100.000 y se agrega un ahorro familiar de 30.000. Muy bien. Banco Nación con tasa 3,5 más UBA a 20 años. Bueno, ahí está, más UBA. 3,5 luce bien, pero está el UBA que crece con la inflación, en un país que tiene un promedio inflacionario alto, un 17%, sin contar lo de Macri en los últimos 30 años que terminaron el 2015. La evolución de la cuota, 147%, era de 6.100 en mayo del 2016, es de 15.000 en mayo del 2019. No sé si queda una placa más, una más. La evolución de la deuda, 1.031.000 otorgado en mayo del 2016. Después de todo lo que pagó, que le mostramos recién, está debiendo en mayo del 2019 2.327.000 a estos estafadores. Para anunciar créditos hipotecarios a 30 años. Esto significa realizar el sueño de muchas familias. Y estamos mejor, lo peor ya pasó, dice Sica. Lo peor ya pasó. Ni alfajores. Mire lo que está pasando con una fábrica, el Rosario, una fábrica cordobesa muy conocida. Rapidito, porque si vamos por este lado, le mostramos siempre algo, pero son decenas
las que tenemos para mostrar cada día. Otro cierre emblemático, Estancia El Rosario deja de fabricar sus clásicos alfajores cordobeses y despide a la gente que allí trabaja. La realidad, pensando y volviendo a Sica, es que son muy mentirosos, porque ellos dicen, sí, es verdad, se cierran muchas empresas, pero se crean otras, ¿y por qué no las muestran? ¿Qué les costaría? Si ustedes pueden decir, lo señalaba hace un rato, en Palermo Hollywood cerraron 500 comercios, solo en Palermo Hollywood, 500 comercios. Bueno, ¿dónde está Sica mostrándonos que abrieron en Palermo Hollywood 502? No abrió ninguno, 5, 6 que se tiran el lance a probar en donde ya fracasaron otros en estos 3 años. ¿Usted se imagina de dónde vienen esos 500 comercios? De que la gente tenía para gastar y se podía dar gustos, e ir a los restaurantes, ir a tomar una copa con los amigos. 500 de esos comercios cerraron. ¿Para qué hablar de otros temas? Sí, vamos a hablarlo. Remedios, por ejemplo. El aumento colosal que ha tenido el costo de los remedios. Subieron mucho más que la inflación, mucho más, como si estuvieran acompasados a la deuda. Digo la deuda. Ya sabe usted que debe $7.500 ahí sentado en su casa, sin haber hecho nada para merecer eso. Debe $7.500, pero además, tras el salto récord, la deuda pública es del 90% del Producto Bruto Interno. En eso estamos con la deuda. La inflación, para volver a lo que recién le decíamos, con esas paritarias que en algún caso intentan que cierren al 28%. El impacto de la inflación es cada vez más regresivo, es decir, vamos cada vez más para atrás. La suba de precios sigue siendo el principal problema y este año no bajaría, dice, del 40%. Y por último, para que usted vea que le va mal a la gente clase media, el auto usado baja un 2% que se suma a todo lo que ha caído durante este año. Así estamos. Si caemos, que no se nota. Muy buen zócalo. Bravo Leandro Gabriele, que me acompaña escribiendo ahí sobre la marcha con las cosas que vamos diciendo. Provoca mucho dolor, además de impotencia, además de rabia, indignación, lo que hacen del gobierno. Con el apagón apareció Lopetegui y dijo, no hay nada, no hay explicación, no sabemos, en 15 días le decimos. Mientras tanto, sigan viviendo, aún aquellos que todavía no tienen luz. Viene Sica y dice lo peor ya pasó, viene Macri y dice la revolución de la vivienda. Es espantoso lo que nos hacen, lo que nos mienten. Y ahora se aseguraron la presencia de otro jugador notablemente mentiroso y antiético de la política argentina. Compraron el jugador del año en ese sentido. Pichetto, ahí está ahora con ellos, como para fortalecer, y los diarios juegan con eso, como si se hubieran fortalecido. Están cada vez más abajo en las encuestas. La cosa lógica, mire lo que está ocurriendo en cada provincia. Ellos tratan de aferrarse, dicen, bueno, Perotti, a lo mejor, como era amigo de Pichetto, a lo mejor nada. Perotti va a jugar lo que tiene que jugar, el nombre del peronismo. Mirá si se va a vender también como Pichetto a las órdenes de Mauricio Macri y el neoliberalismo. Vamos a ir escuchando a Pichetto para recordar el talante de este personaje. Espero que los 4 extranjeros, y en esto no tengo ninguna mirada xenofóbica, nada, ninguna estupidez de esas que siempre dicen, pero los 2 venezolanos que hemos recibido generosamente los argentinos, con esta visión también alegre que tiene el gobierno, que han entrado más de 80.000, el paraguayo y el turco que ya estén en el departamento de migraciones listos para la salida del país. Él estaba feliz con eso. Un personaje, un ser humano, propio quizás de esa derecha más enferma. Pichetto, no se puede ser más el país idiota del continente. Caramba, la Argentina tiene un par de millones o más de personas distribuidas por el mundo, trabajando en España, en Estados Unidos, hubo mucho en Venezuela, en México, en todos los sitios. Así que por recibir gente, posiblemente menos o por ahí de la que se ha ido, argentinos que van a trabajar en otra parte del mundo, a los países bobos, tontos del mundo que le dan trabajo a los argentinos. No se puede ser peor.
No se puede ser más el país idiota del continente, que estamos recibiendo toda esa gentuza, piensa Pichetto. Vamos a escucharlo más. Un proceso cultural en los últimos 12 años, donde la seguridad no podía reprimir. No se puede reprimir en la Argentina. Está prohibida esa palabra. Estamos con valores totalmente distorsionados. Bueno, pero eso también lo dice. Pero a ver, Lombardi, lo estamos hablando recién. A ver, ¿Por la qué no policía francesa, frente a un evento como este, lo que decíamos ¿sabe nosotros? cómo pega, Luis? Pega en serio. Claro, hay que pegar en serio. Los muchachos acá, bueno, es verdad, han matado a alguno. Han herido a mucha gente. De todas formas, han apresado personas que no tenían nada que ver. El turco ese que mencionaba con tanto desprecio, este despreciador serial que es Pichetto, no había hecho nada, está libre. Y el paraguayo y todos ellos. Es increíble lo de este personaje. El pase del año está muy bien. Este sí que juega por derecha en serio, ¿eh? Tratar de encontrar en el diálogo también las respuestas a un atentado muy grave que le costó la vida a argentinos en el denominado atentado de la AMIA. Argentinos de religión judía y argentinos que estaban en ese lugar. Argentinos de religión judía y argentinos de religión judía y argentinos que estaban en ese lugar. Y dale que va. También tiene eso adentro y le afloró estableciendo esta distancia entre un tema y otro. Por supuesto, también se ocupó de Kicillof y lo hace desde ese sentimiento recién exhibido en esto que vemos. Primero escuchémoslo a Pichetto. El peronismo de la provincia de Buenos Aires y el kirchnerismo lleva a un hombre del PC como candidato. Un hombre que tiene sus orígenes en el Partido Comunista. Así que estas son las grandes distorsiones de esta propuesta. Estoy hablando de Axel Kicillof. Estas son las grandes distorsiones que tiene Unidad Ciudadana y el peronismo que apoya esa alternativa. Un hombre que viene de las filas del PC, que va a representar la figura de candidato a gobernador en la provincia de Buenos Aires. Como en los datos que da sobre la inmigración, los que están en las cárceles, etcétera, todo lo que dice, por supuesto, es mentira. Pero lo que importa aquí no tanto es desestimar lo que dice en función de que son falacias, sino siempre apreciar el desprecio que él trasunta. Es muy triste un mundo en el que Pichetto se pueda comparar con Kicillof. Es decir, un hombre inteligente, de bien, absolutamente querible, un profesor destacado que a los 20 y pocos años deslumbraba a sus alumnos y de ahí sale de esa militancia universitaria. Él lo quiere poner como comunista, porque a él se le ocurre que un comunista es una persona horrible. El Partido Comunista salió a decirle que no era verdad esto, pero como ya está estigmatizado un comunista como lo peor que se le pueda ocurrir a un hombre del capitalismo, bueno, ahí todo les funciona. Pero no es el único caso. Mire, ya en su momento en la Argentina, el diario La Nación había sacado una nota contra Kicillof en tanto marxista. Axel Kicillof, el marxista que desplazó a Vudú. Kicillof es un académico marxista. Era 2012 o 13. Era la manera de anular a este joven. Hijo de un psicoanalista, bisnieto de un legendario rabino llegado de Odessa. La genealogía de Kicillof parece ser una sucesión de dogmáticas, etc. Así que judío, comunista, le tiraban con todo en la opinión de Pichetto y Pichetto lo guardó y ahora juega con eso. Quiero mostrarle a cuántas personas muy importantes del mundo les adjudican ser comunistas, personajes como Pichetto. Trump, por ejemplo. Trump dice que Bernie Sanders, un hombre absolutamente extraordinario que perdió con Hillary Clinton la interna demócrata porque le hicieron trampa, un personaje de los excepcionales que hay en el mundo entero, un hombre seguido por toda la juventud demócrata de los Estados Unidos. Trump dice que Bernie Sanders es comunista. ¿A quién más tenemos como comunista? Bolsonaro. ¿Bolsonaro de quién dijo que era comunista? De Haddad. Cuando lo tenía para cotejar en las elecciones, pongámoslo con rapidez porque esto es solamente mostrarles a ustedes cómo persiguen y muestran su hostilidad
con toda persona de bien que se les ocurra tratando de decir que es comunista. Lo podemos dejar, si no aparecen... A ver, lo escuchamos entonces. Eu nunca conversei com ele. Ele é um comunista. A Podemos también les decían comunistas en España, terribles comunistas. Realmente lo que defiende nos viene a hablar de igualdad y al final lo que trae es igualdad en miseria. Igualdad en miseria. Quiere acabar, utiliza la democracia para luego acabar con ella. Podemos no es más que son un nuevo giro a las recetas comunistas de siempre. Así usted puede buscar en Google. Cualquier persona de izquierda de cierta preponderancia ponga ese nombre, por ejemplo Sanders, y al lado la palabra comunista, solo 2 palabras. Y va a salir todo lo que han dicho de él desde esa derecha, implacable para la mentira, para la estigmatización y que juega naturalmente siempre con un fuerte periodismo detrás. Es muy grave, por cierto, lo que ocurre, pero tenemos algunas herramientas, tenemos la posibilidad de discutirlo, de pelearlo, de votar y de elegir de la mejor manera posible para que vuelva el trabajo ese que se perdió y esa placa que le mostrábamos sobre el trabajo en la energía eléctrica es altamente demostrativo, para que no nos mientan en la cara como lo hace Sica, como lo hace Macri, para que no persigan a la gente que a ellos no les guste, incluyendo al Papa. Si el Papa no se salva del ataque de Mañeto, si el Papa no se salva de que Clarín hoy, pero también antes de ayer y anoche por televisión y mañana de nuevo en todos sus 300 canales, todos robados, si ellos van contra el Papa, ¿qué queda para cualesquiera de nosotros? El Papa ha dicho que no le gusta el mundo en cuanto es capitalista a ultranza y lo pelea. Dice que no le gusta la justicia cuando se pone al servicio de la política. Y bueno, eso parece que golpea muy fuerte. Y no le gusta que los medios de comunicación sean una mentira permanente. Con todo esto se ha ganado el odio de la derecha argentina, por más que todavía se envuelvan en rosarios y van contra el Papa, porque hay un interés más importante a defender que el del espíritu y es el del bolsillo. La seguimos la columna mañana, si usted quiere y si Dios quiere. Pero ahora seguimos con el diario con Agustina.